en este hermoso día santo que Dios nos regala, día sábado séptimo y último día de la semana, día de reposo, según Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Este es un día especial, es el día que el Señor reposó después de la obra que hizo en la creación y el día que manda a todas sus criaturas, a hacer lo mismo, como un día recordatorio de la obra maravillosa de Dios. Muy bien, bienvenidos a este culto, los miembros locales de la Fundación, y también bienvenidos a nuestros hermanos que nos sintonizan cada sábado, por lo menos los sábados que transmitimos desde distintas partes del mundo. Bienvenidos sea el Espíritu Santo con cada uno y nos ayude en esta mañana también de santo día a poder comprender su palabra. Estoy todavía comprometido con todos de terminar la serie sobre las trompetas. Nos hemos quedado en la trompeta número 3. Y si bien es cierto, yo quiero hacer un repaso muy rápido con ustedes de esto. Vamos a dedicarnos específicamente a esta trompeta que les acabo de mencionar, que es la 4. O sea que la 3 terminamos y vamos a comenzar a estudiar sobre la trompeta número 4. La idea de presentar esta serie es desmentir lo que se está escuchando hoy en el mundo sobre un doble cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? La profecía que está escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. Esa idea de que así como nosotros la leemos ahí en estos capítulos se va a cumplir literalmente es una falsedad. No existe en los planes de Dios. Tiene un cumplimiento pasado, presente y futuro. No terminará la séptima trompeta sino hasta la venida de Cristo. No puede haber, por consiguiente, un doble cumplimiento de estas. Pero sí sonarán trompetas tras trompetas en el futuro y no tiene nada que ver con esto que estamos estudiando. Aquellas trompetas están en otro contexto. El contexto es Apocalipsis 16. Lo voy a repetir tantas veces sea necesario hasta que nos quede claro. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11 son eventos del pasado, del presente y del futuro. Capítulo 16 solamente tiene que ver con eventos del futuro y no se aplica al pueblo específicamente, sino el contexto es el Armagedón y será un castigo o un juicio para todos los que aceptaron la marca de la bestia y no el sello de Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora lo que estamos haciendo es haciendo un estudio trompeta tras trompeta como para que nos quede claro que todo esto quedó en el pasado. Antes de hacer ese repaso con ustedes de las trompetas, quiero leerles con respecto a lo que Dios ha dejado escrito sobre el libro de Apocalipsis. Sabemos que el libro de Daniel era un libro, ¿cómo? Sellado, pero era un libro profético, ¿verdad? Al igual que Apocalipsis, un libro profético y sellado. ¿Y del Apocalipsis qué dice? Que es un libro abierto, ¿verdad? También profético, por supuesto, pero abierto. Muchos de los que alguna vez leímos el Apocalipsis sin orientación de algún otro que haya entendido primero, nos asusta o nos asustó en su momento. Leemos las bestias, leemos las catástrofes que aparecen ahí, que aparentemente va a ser un desastre universal, y entonces, claro, uno se asusta. Pero cuando comprendemos que el libro de Apocalipsis es una revelación especialmente de las profecías de Daniel, entonces las cosas quedan más claras en nuestra mente. Miren lo que dice los que tienen Biblia de estudio, la cita que aparece aquí
El comentario es al capítulo 1, verso del 1 al 3 de la sierva de Dios. Dice lo siguiente: el libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es presente y lo que ha de venir. Las tres cosas. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Debe estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de conocer lo que es para nuestra instrucción. El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis. Y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro se describen escenas que ahora están en el pasado y algunas de interés eternos que están sucediendo alrededor de nosotros. Otras de sus profecías no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es esa profecía que no se va a cumplir sino hasta que haya ese gran conflicto? ¿Dónde está revelado? Si me prenden esta luz, por favor, así puedo tener más claridad aquí para leer. ¿Dónde está? Miren, no se cumplirán, no se cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. ¿Dónde está ubicado esto? ¿Qué parte? ¿Qué capítulo del Apocalipsis? Yo se lo mencioné hace un momento. En el capítulo 16 es el contexto del Armagedón. No se van a cumplir esas profecías sino hasta que llegue ese tiempo. Y es la última batalla. Y es donde sonarán trompeta tras trompetas, como aparece allí una cita en el conflicto de los siglos. En Evento de los últimos días, y aquí en la Biblia de estudio, en ese contexto del capítulo 16. Trompeta tras trompeta sonará en el futuro. Ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Ustedes saben que, según la Escritura, yo creo en ella, el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 habla de lo mismo, prácticamente. Capítulo 2 menciona un sueño de Nabucodonosor, donde él ve una imagen, una estatua terrible para él, que la estaba mirando, ¿verdad? Esa estatua tenía una cabeza de oro, tenía un torso de plata, el muslo y el vientre, ¿de qué era? De bronce, y las piernas de hierro, y finalmente los pies de hierro y de barro cocido. Eso está en la historia del capítulo 2 de Daniel. Pero yo quiero leerles un poquito con respecto a eso para que podamos entrar en el contexto de las trompetas después. Dice allí el versículo 31 del capítulo 2: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento
y nunca más se les halló lugar. Para poder comprender a aquellos hermanos que a lo mejor miran por primera vez o personas, amigos que tenemos en el Facebook que no son de nuestra denominación, a lo mejor no son de ninguna denominación, pero que sí miran y están siguiendo los mensajes que presentamos aquí, tenemos que, en favor de ellos, dar una explicación de esto. Está hablando la palabra de Dios de reinos que representan cada uno de estos metales, reinos mundiales. Esa imagen era la historia del mundo. Cuando la cabeza se la presenta de oro, es porque se refiere a Babilonia, primer reino mundial, Babilonia. Este fue el más poderoso y el más rico de los reinos. Luego fue sucedido por ¿quién? ¿Quién derrotó a Babilonia? Los medos y los persas. Fueron terribles, este reino también fue terrible en este mundo. Fueron muy bravos. Pero también fueron derrotados. ¿Por quién? Por Grecia. Grecia fue un instrumento en este plan de derribar totalmente a los reinos mundiales, porque nunca fue el plan de Dios que eso existiese así. Entonces Grecia derriba a los medos y los persas. ¿Y quién derriba a Grecia? Roma. Muy bien, el imperio romano, que también, al igual que los otros imperios, era uno en el mundo conocido, aunque no todos los países del mundo estaban en ese imperio, pero la gran mayoría, y como eran la gran mayoría, entonces se entiende que es un imperio mundial el que gobierna. Entonces, Roma derriba a ¿quién? Grecia. Grecia derriba a los medos y a los persas, y los medos y persas derriban a Babilonia. Esa es la historia. Pero luego vemos en esta imagen que aparece otro metal, aparte del hierro que representa a Roma, una bestia espantosa y terrible, como lo vamos a ver ahora enseguida en Daniel 7, era de hierro solo, pero vemos otro material que se coloca en los pies, el hierro y el barro. Esto significa de que aunque los primeros 4 eran de metales únicos y representaban reinos fuertes y unidos, el hierro y el barro ¿se puede unir? ¿Puede fusionarse? De ninguna manera. Entonces, a partir de la caída del Imperio Romano, el mundo se dividiría de esa manera y nunca más íbamos a tener un único reino mundial, como es hasta ahora. Desde que cayó el Imperio Romano, ya nunca más, pero sí se dividiría en ¿cuántos reinos? En 10, podríamos decir, de la Unión Europea, que era el mundo más conocido. Más adelante entra otro elemento dentro de la profecía, otro poder que finalmente actuaría con la bestia, podríamos decir así, que es lo que queda de aquel imperio romano que se transforma supuestamente en cristiano. Y entonces, bajo la apostasía de los primeros discípulos, de aquellos que salieron del cristianismo verdadero, fueron cediendo y se desarrolló, ¿cómo se llama ahora? El papado. El papado. Eso es lo que ha quedado del Imperio Romano y hoy como se conoce al papado como Roma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la profecía más o menos detallada. Todo lo que fueron los imperios, cómo terminan divididos y al final de cuentas aparece una piedra. Y esa piedra golpea los pies de esta imagen y toda la imagen completa se desaparece. ¿Y saben qué dice? Lo que acabo de leer, nunca más se les halló lugar. ¿Alguna vez se levantó otra vez Babilonia a reinar el mundo? ¿Alguna vez se levantaron los medos y los persas a gobernar toda la tierra? No. Grecia tampoco. Y Roma imperial tampoco. Aunque hoy tiene un papel fundamental para el futuro, no la Roma imperial, sino la Roma papal, nunca más, como dice acá, se los halló como gobernando el mundo entero. Y nunca más nadie se va a levantar
para hacer esto, aunque sí procuran, ¿verdad? Muchos países se han querido levantar como para gobernar al mundo entero y no se les ha permitido. Dios no ha permitido. Es más, hoy día se han unido en una, no sé cómo decirlo, en un sistema, podríamos hasta decir de gobierno, donde todos los países están involucrados. ¿Cómo se llama esto? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Saben cuántos países están involucrados en ella? 193. Solamente hay 2 que no están reconocidos dentro de esta Organización de las Naciones Unidas. ¿Saben quiénes son? Palestina y el Vaticano. Estas 2 ustedes pueden buscarlo, todos los que quieran, googleenlo y les van a aparecer 195 países reconocidos y 193 que entraron en la Organización de las Naciones Unidas. Pero cada una está independiente de la otra. No es un bloque único, unido, porque ustedes mismos ven que están siempre discutiendo entre sí, amenazándose entre sí, guerras y rumores de guerra. Todo eso era parte de la profecía que el Señor Jesús declaró para el presente y el futuro. Y el pasado nuestro, ¿no? Por supuesto. Así que con ese contexto tenemos que entender las profecías ahora. Las profecías de las trompetas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra predicando el Evangelio, nunca habló de estas cosas. Cuando se fue recién y toma a su siervo Juan, le revela todo el futuro a través del Apocalipsis y a través de todos los elementos que ahí aparecen, como por ejemplo las iglesias, los sellos, las trompetas y todo lo demás. Para poder entender lo de las trompetas y no confundirnos, tenemos que ver todo esto como contexto y no salirnos de lo que Dios ha dejado revelado. Algunos ponen sus propias ideas sobre lo que se lee ahí, no la entienden o la entienden y lo hacen igual para llamar la atención, para causar sensacionalismo, y eso está escrito para colmo, podría decir así. Mensaje Selecto, tomo 2, capítulo 12. Todo el capítulo entero está hablando de esto, de personas que se levantarían colocando situaciones del pasado que no tienen más nada que ver con el futuro y las ponen ahí en el futuro. Hay un manuscrito, creo que es el 26, si mal no recuerdo, habla de lo mismo, exactamente lo que harían algunos enseñando falsas doctrinas. Pero cuando nosotros queremos plantear todo esto y desmentir todo lo que se ha estado enseñando hasta ahora, resulta que lo que tenemos en mala doctrina somos nosotros. Increíble. Pero bueno, es así. Entonces el Señor Jesús le da a Juan la visión sobre las trompetas. ¿Qué reino era el que gobernaba mientras Juan estaba escribiendo sobre el Apocalipsis y las trompetas específicamente? ¿Cuál era ese reino? Roma, ¿qué? Imperial. Era el último metal, ¿verdad? De las 4 grandes potencias mundiales, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, y Roma era la que estaba gobernando en ese tiempo, mientras Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Entonces Dios le muestra a Juan cómo iba a ser derrotado este imperio, en el que él vivía. Entonces, de paso, si ustedes quieren conocer la verdad con respecto a las trompetas, les puedo decir que la sierva de Dios, Elena de White, nunca escribió nada completo del Apocalipsis, así tomando ni las iglesias, ni los sellos, ni las trompetas. ¿Por qué no escribió sobre el Apocalipsis así en detalle, desde el primero al final de los versículos? ¿Saben por qué? Porque Dios había elegido un hombre para hacerlo. Y ella, para la gloria de Dios, lo reconoció. Cuando ella
toma los escritos de este hombre, los recomienda. Y entonces se escribió desde entonces este libro que ahora tengo aquí en mi mano, que este es bastante viejito, pero se ha editado muchas veces en inglés y en castellano no aparecía. Se reclamó mucho eso hasta que apareció finalmente. Y aquí los mismos compiladores, este libro está hecho por la Casa Editora Sudamericana, los mismos compiladores del libro escriben lo siguiente, para aquellos que nunca escucharon esto. Las varias ediciones que ha tenido en inglés la obra Daniel y el Apocalipsis de Uriah Smith, desde que apareció por primera vez en 1897, demuestran que la obra que ofrecemos hoy al público de habla castellana ha sido muy popular entre los lectores interesados en las interpretaciones de las profecías. Muchas personas adquirieron este libro porque querían saber sobre profecías. Miren si sería importante este libro. Si la obra no se tradujo antes para ponerla al alcance del público hispanoamericano, no fue por falta de interés, pues desde hace años muchos en diferentes países de América Latina venían expresando el deseo de tener una versión del libro. Por fin llegó la oportunidad de realizar el trabajo y se lo presenta aquí en forma modesta, como lo ven, y tamaño reducido, para mantener el precio lo más bajo posible. A fin de ganar tiempo y de facilitar la adquisición de la obra, esta sale en 2 tomos. El primero estudia el libro de Daniel, el segundo el del Apocalipsis. Por eso lo tenemos así, sencillo, chiquitos, para que pueda ser más fácil adquirirlos, ¿verdad? Si fuese más grande, como era al principio, un tomo grande, caro, eran pocos los que podían adquirirlos. Pero ahora está más fácil, ahora se puede adquirir de esta manera y podemos comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. No solo lo dicen los compiladores, sino en la carta, en el manuscrito 26, ahí dice exactamente lo mismo. Ahora no los compiladores, sino la sierva de Dios, recomendando este libro. Y dice porque era uno solo. Ahora los compiladores reconocen que lo tuvieron que hacer en 2 tomos para ser más sencillo y más barato para poder adquirirlos así. Entonces, en realidad es uno solo. Daniel y Apocalipsis nació siendo un solo libro. Con el tiempo lo hicieron 2. Y hoy estamos estudiando el 2 porque trata de las trompetas del Apocalipsis, ¿no? ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Está quedando todo claro? Si hay alguna duda, ustedes por favor me preguntan. Entonces, entre todos vamos a sacarnos esas dudas. Muy bien. ¿Por qué entonces Elena de White no se dedicó a presentar el tema del Apocalipsis? Porque estaba Uriah Smith utilizado por Dios para desarrollar todo esto. Y yo, que nunca antes leí otro libro que no sea la Biblia y el Espíritu de Profecía, en todo caso, que es el que creo que ha sido inspirado, nunca antes leía otro por esa razón, ¿no? No creía en la inspiración de este. Pero cuando la misma sierva de Dios lo recomienda por excelencia para todo aquel que quiera conocer sobre Daniel y Apocalipsis, lean los libros de Uriah Smith o el libro de Uriah Smith. Muy claro está ahí. Esa es la base, esa es la plataforma sobre la cual nosotros debemos pisar para comenzar a estudiar y entender Daniel y Apocalipsis. Si nos vamos detrás de los hombres que no han sido inspirados, sino que tienen sus propias ideas con respecto a las profecías, pues nos vamos a deslizar seguramente. Y Dios no quiere eso. Quiere que nos mantengamos firmes sobre la plataforma de la verdad eterna y no movernos de ahí ni a izquierda ni a derecha. Muy bien. Como hemos visto en los estudios pasados, vamos a hacer un repaso muy rápido de ellos. Vamos a considerar, ¿se acuerdan ustedes cuál era la primera trompeta a qué se refería? Siempre mirando a Roma, ¿verdad? La Roma imperial. ¿Se acuerdan ustedes de qué se trataba el sonar de la primera trompeta? Ahí está en capítulo 8.
del Apocalipsis, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarla. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fuego arrojado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Para entender esto, vayamos al libro de Uriah Smith. Si no, no vamos a entender. Vamos a escuchar esas voces que están apareciendo diciendo, uy, miren, va a caer fuego con granizo mezclados, terrible va a ser las cosas en esta tierra, la tercera parte de los árboles se quemará, toda la hierba se quemará. Pensando en eso, nos desviamos. ¿Por qué? Porque no habla de esto. Es un símbolo, es una interpretación profética la que debemos tener. Y aquí el Señor la ha dejado revelada. Esto no está en el futuro, esto está en el pasado. Ya sucedió. La primera trompeta era el primer ataque al Imperio Romano. Tenía que derribarse completamente la estatua. Tenía que ser desmenuzado el hierro completamente ahora. Entonces fue el primer ataque al Imperio Romano, este versículo que acabo de leer. ¿Y saben quién lo hizo? ¿Cómo era el nombre del primer general junto con los godos que atacó al Imperio Romano? ¿Cómo? Alarico. Ese fue el primero. Alarico fue el general que Dios usó junto con los godos para atacar el Imperio Romano. La parte, hay 2 partes del imperio. La occidental. Entonces, en el primer ataque de los godos con Alarico, debilitaron tanto a la parte occidental del Imperio Romano que dio apertura para que vengan otras invasiones y finalmente se pueda derrocar un imperio poderoso como la bestia que aparece ahí en Daniel capítulo 7, espantosa y terrible. Así era esta bestia, un dragón. La segunda incursión hacia el Imperio Romano fue por los vándalos bajo el liderazgo de... El segundo, ¿cómo se llamaba? ¿No? Genserico, muy bien. Alarico y Genserico. Estos dos, con los godos y los vándalos, atacaron el Imperio Romano. Y cada vez era terrible, porque según la trompeta, en la primera había granizo, sangre y incendio, ¿verdad? Granizo, sangre e incendio. Ya habíamos visto que el granizo era porque venían de la parte septentrional de aquel lugar. Entonces eran las partes heladas. De allá venían a atacar. Y por eso el granizo. Después el fuego, pues lógicamente cuando vinieron destruyeron todo. Y la sangre por la cantidad de muertos que hubo en ese momento. Este era el simbolismo. El fuego, la sangre y el granizo. Ahí estaba declarada la profecía. Y entonces estaba quedando claro cómo se estaba derrocando este imperio romano. Pero bueno, no me puedo dedicar sinceramente a dar todos los detalles ahora porque no vamos a estudiar siquiera la profecía, la cuarta, ¿verdad? Entonces, ustedes que estuvieron presentes y los que no, pueden ir al YouTube para ir mirando trompeta tras trompeta como la fuimos presentando, ¿sí? Entonces, la segunda, Genserico con los vándalos. La tercera, ¿cuál era? Atila. ¿Con quiénes? Con los hunos. Eran todas tribus bárbaras que el Señor utilizó para derrotar a este imperio finalmente. Y ahora sí, vamos a comenzar a estudiar la trompeta número 4. Está en el versículo 12 y dice lo siguiente: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros sonidos de trompetas
de los 3 ángeles que están por tocar. Tenemos que ahora identificar estos símbolos, porque así tienen que entenderlos. Son simbólicos, no son literales. No es que se va a apagar la tercera parte del sol, ni la tercera parte de las estrellas, ni la tercera parte de la luna. Eso sería realmente... ¿Ustedes se dieron cuenta en invierno cuando se pone una nube en el sol? ¿Qué pasa con la temperatura? Inmediatamente, ¿verdad? Ustedes están en el sol calentitos, pero de repente se pone una nube y se les agarra frío inmediatamente. ¿Ustedes se imaginan lo que sería si fuese realmente herida la tercera parte del sol, la tercera de las estrellas y la tercera de la luna? ¿Podría existir alguien en este planeta? Entonces no entendamos las cosas así, como literales que sucederán en el futuro, porque eso es un engaño, es una mentira. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el sol, la luna y las estrellas? ¿A qué se refiere? Tenemos que entender esto, qué es lo que Dios está diciendo en esta profecía. Según el pastor Urias Smith, aclarando esta trompeta, dice lo siguiente: entendemos, esto está en la página 136 del libro, entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro. Entonces, Alarico, Genserico, Atila y Odoacro. Estos son los cuatro hombres líderes de las tribus bárbaras que atacaban al Imperio Romano. 4. Odoacro, el primer bárbaro que gobernó a Italia y que estuvo estrechamente relacionado con la caída de Roma occidental. Los símbolos del sol, escuchen bien, los símbolos del sol, la luna y las estrellas, pues se usan indudablemente como símbolos, denotan evidentemente las grandes luminarias del gobierno romano. Grandes luminarias del gobierno romano. ¿Qué serían hoy día? ¿Quiénes serían las grandes luminarias de un imperio, de un país? Muy bien. ¿Para qué lado va? Escuchen. Sus emperadores, senadores y cónsules. A esto representaban el sol, los emperadores, la luna, los senadores y las estrellas, los cónsules. Entonces la tercera parte de cada uno de ellos era apagada. ¿Y por qué dice la tercera parte? ¿En cuánto se había dividido el Imperio Romano en sí mismo? En 3. ¿Por qué? ¿Quién era el primero? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Constantino el Grande. Muere él y sus 3 hijos heredaron entonces el reino. Y entonces ahora se aplica en el Apocalipsis varias veces la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, porque claro, atacaba una de las 3, ¿verdad? Una, no las 3 juntas, sino una de las 3. Y iba debilitándose este imperio hasta que finalmente quedó completamente destruido. Entonces los emperadores, los senadores y los cónsules eran los símbolos utilizados, o sea, el sol, la luna y las estrellas, los símbolos utilizados para describir a estos que gobernaban al Imperio Romano. Los senadores, los emperadores primero, senadores y los cónsules. El último emperador de la Roma occidental fue Rómulo, al que por derision se llamó Augustulo, o sea, el diminuto Augusto. La Roma occidental cayó en el 476. Aquí está una introducción con respecto a este ataque de los érulos. Los primeros eran los
godos, para no equivocarnos, vamos a ver aquí, los godos, los vándalos, los hunos y ahora los érulos. Tomen nota. Estas 4 compañías son las que fueron utilizadas para derrocar al Imperio Occidental. El Imperio Occidental, en primer lugar. Escuchen. El infortunado Augustulo fue hecho instrumento de su propia desgracia. Presentó su renuncia al Senado. Él, el emperador, presentó su renuncia al Senado. Y la tercera parte era lo que iban a desaparecer, ¿verdad? Así dice la Escritura. Y entonces, de los 3, ¿quién desaparece? ¿Quién desaparece? El sol. El sol. Porque justamente él, que era de los símbolos, el emperador renuncia y su renuncia la pone al cuidado de los senadores. Entonces siguen los senadores y ¿quiénes más? Los cónsules. Ya el sol fue herido y él mismo trae su desgracia porque él renuncia ante el ataque de Odoacro. Presentó su renuncia al Senado y aquella asamblea, en su último acto de obediencia a un príncipe romano, afectó todavía el espíritu de libertad y las formas de la Constitución. Por decreto unánime, dirigió una epístola al emperador Zenón, yerno y sucesor de León, recién repuesto en el trono bizantino después de una corta rebelión. ¿Cuál era la otra parte del imperio? Oriental. O sea, se dirige a Roma oriental con esta epístola directamente, ¿no? Como gobernante todavía. Fue lo último que hizo. Se dirige a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Estaba dividido, pero ahora sale como emperador y queda completamente debilitada ya la Roma occidental. Les quedan los senadores y le quedan los cónsules. Pero ellos podrían mantener la fortaleza del imperio sin un emperador. Dice, solemnemente negaron los senadores la necesidad o aún el deseo de continuar por más tiempo la sucesión imperial en Italia. Basta de emperadores. Lo dijeron los senadores, después de la renuncia de él, basta de emperadores. Solamente quedarían ellos y los cónsules. Puesto que en su opinión la majestad de un solo monarca bastaba para dominar y proteger tanto el oriente como el occidente. Claro, ahora no tenían emperador, se tuvo miedo, no sé qué le habrá pasado, se debilitó completamente, renuncia y ellos dijeron, bueno, no hace falta 2, vamos todos para ser protegidos por el oriente, por el imperio oriental. En su propio nombre y en el del pueblo consintieron en que la sede del Imperio Universal fuese trasladada de Roma ¿a dónde? ¿Dónde estaba el otro? Uno era Roma y el otro Constantinopla. Roma era la capital del Imperio Occidental y Constantinopla la capital del Imperio Oriental. Así que ahora se sujetan todos a uno solo, se van para el Imperio Oriental. Y renunciaron vilmente al derecho de elegir a su señor, el único vestigio que le quedaba todavía de la autoridad que había dado leyes al mundo. O sea que ya perdieron completamente. Se derriba toda posibilidad para que el Imperio Occidental siga mandando en el mundo.
Se extinguió el poder y la gloria de Roma como dominadora de otra nación cualquiera. A la reina de las naciones solo le quedaba su nombre. Desapareció de la ciudad imperial toda insignia de la realeza. La que había gobernado a las naciones se sentaba en el polvo, como una segunda Babilonia, y no había trono donde había reinado los Césares. El último acto de obediencia a un príncipe romano que ejecutó aquella asamblea una vez augusta fue la aceptación de la renuncia del último emperador del Occidente y la abolición de la sucesión imperial en Italia. El sol de Roma había sido herido. Ahí está el cumplimiento de esta profecía. Claro, si uno no tiene la historia, y de paso, el pastor Uriah Smith ha hecho una recopilación de los historiadores que fueron contemporáneos con las cosas que iban sucediendo. Él, por supuesto, que no vivió todas esas experiencias, porque él es contemporáneo casi con nosotros, pero estamos hablando de la caída de Roma imperial. Entonces se tomó el trabajo de ir a la historia y de tomar todos los elementos, todos los detalles de la caída del imperio, y entonces pudo explicar el Apocalipsis con estos símbolos. Y por eso Elena de White, inspirada por el Señor, recomienda estudiar este libro para entender cómo fue desarrollándose toda la historia de los pueblos de la tierra, desde los poderes hasta que termina con la ONU. Miren qué interesante. Con 195 países reconocidos en el mundo y 193 que están en esa nueva unión, podríamos decir así, ¿no? Un nuevo conquistador de Italia, el ostrogodo Teodorico, se levantó prestamente, asumió inescrupulosamente la púrpura y reinó por derecho de conquista. La realeza de Teodorico fue proclamada por los godos en el año 493, con el consentimiento tardío, adverso y ambiguo del emperador del Oriente. El poder imperial romano, del que había sido la sede Roma o Constantinopla conjuntamente o por separado, en el occidente o en el oriente, ya no fue reconocido en Italia, y la tercera parte del sol fue herida hasta el punto que no emitía ya los rayos más débiles. El poder de los Césares ya no fue conocido en Italia, y un rey godo reinó sobre Roma. Si ustedes quieren, después pueden leer todo el capítulo completo. No se lo voy a leer yo porque vamos a estar mucho tiempo aquí. Pero si ustedes quieren, pueden leerlo el capítulo entero y le va dando todos los detalles acerca de cómo fue debilitándose esta última parte del imperio y cómo aparece en el capítulo 8, en el versículo, vamos a buscar, donde aparecen los tres ayes, en el versículo 3. Capítulo 8, versículo 13 dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están para tocar. Acabamos de ver la cuarta. ¿Cuántas faltan? 3. Por eso aparecen 3 ayes. Y ahora se van a ver por qué son ayes. Así los presenta, ¿verdad? ¿Por qué ayes? No directamente como trompetas. Esto vamos a estudiarlo ya próximamente. La próxima que tratamos sobre las trompetas, vamos a ver este punto. Yo ya quisiera terminar con la serie para poder abarcar otros temas. Quisiera tratar otras cosas. Pero bueno, estamos
con el compromiso de poder explicarlas una por una para que nadie sea engañado con respecto a esas falsas interpretaciones sobre las trompetas futuras que ya no están acá, sino que las que aparecen están en el Apocalipsis 16. Y no nos tiene por qué mover nadie de ahí, sino estar seguro de lo que creemos, lo que creyeron nuestros pioneros y lo que debemos creer nosotros. Y no movernos de eso, porque si no, claro, estamos dándole un sonido incierto a la trompeta, justamente. Y el Señor nos manda a que demos un sonido certero a la trompeta. No así como a mí se me ocurre, sino como fue revelado, como está escrito, y que nadie nos mueva de ahí. ¿Qué elemento va a ser introducido a partir de ahora? Si bien es cierto que va a haber guerras, que van a seguir habiendo ataques sobre estos imperios, pero ¿qué es lo que sucede para que no haya más un imperio mundial? Sino que en medio de todos los demás, como hablamos recién, que también intentan una unidad que nunca va a existir, hay guerras, hay problemas. Pero hay otro elemento que se introduce. Ni Babilonia era religiosa, cristiana, ni los medos y los persas lo eran, no era tampoco Grecia, tampoco Roma imperial. Pero ahora se introduce otro elemento en el mundo. ¿Qué es? Porque estaba muy dividido, ¿verdad? Lo que era el paganismo con el cristianismo. Pero ahora hay una amalgama. Una amalgama. ¿Quién fue el que aceptó el cristianismo bajo condiciones y el cristianismo a la vez tuvo que ceder alguna cosa? ¿Se acuerdan quién? Constantino. Él fue el primero que hizo esto. Entonces se introduce una falsa religión. Y de esta manera, justamente, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque no habría nunca más un imperio mundial único. Ahora hay un elemento diferente. Se introduce una amalgama y hay una mezcla entre lo verdadero y lo falso. Y de ahí en más vamos a estar desarrollando los 3 ayes que vienen. La quinta, la sexta y la séptima trompeta. Y terminamos con esto y nos vamos a estudiar después las profecías de Apocalipsis 16. Y ahí sí vamos a ver las trompetas que están para el futuro y qué implican cada una de ellas. El Señor les dé gracia y sabiduría y grabe en sus mentes para que nadie les quite de su lugar, de donde se han establecido, y que sean firmes como el acero, y que puedan dar razones de la fe que han abrazado con paciencia, con sabiduría, con el amor del cielo. ¿Para qué? Para que otros que han sido engañados puedan volver al redil. Que el Señor les bendiga, fuerza hacia adelante. Maranata. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.